Permítanos un momento. Acompáñanos con un buen aroma de café para ingresar al mundo de la crítica. El café provoca un impacto en nosotros, estimula el pensamiento. Y la radio nos abre los ojos de la mente. El colectivo Cafeína y Ecuador Inmediato Radio presentan Efecto Cafeína. Este es el foro político-cultural que trae el pensamiento crítico en Ecuador, con debates, análisis, discusiones y expresiones con el más amplio criterio. Vea usted lo que produce el efecto cafeína. Bienvenidos. El colectivo Cafeína se complace en presentar una vez más Efecto Cafeína. Esta vez también estamos transmitidos a través de nuestros productos audiovisuales, así que saludamos además a los espectadores que nos pueden ver por ese formato. Queremos saludar muy cordialmente a nuestras panelistas. El día de hoy este foro es femenino. Y vamos a hablar sobre las representaciones de la mujer en campaña electoral, sobre todo lo que implica el contexto histórico y de los imaginarios que se han construido desde distintos sentidos, incluso desde las ideologías. Quiero presentarles, antes de dar inicio a este espacio, a nuestras panelistas el día de hoy. Macy's Carmenati, ella es profesora titular de la Universidad Central del Ecuador, investigadora, además, doctora en filosofía. Emi Díaz, investigadora y analista política, a quien agradecemos muchísimo. Además, ella tiene un amplio conocimiento en temas de mujer, en temas de género en su amplitud. Y estará ya mismo con nosotros Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Es un gusto para María Isabel Ceballos estar con ustedes y comenzaremos este rico debate ahora mismo. La semana ha sido lo que ha sido y cada uno con su tema. Pues, para analizar lo que ha pasado en estos días, nos lo tomamos con altura. Sí, venga, tomemos un café de altura. Usted puede encontrar todos nuestros programas grabados, además nuestros contenidos audiovisuales desde cafeína.tv. Cafeína sin la A, con K, y usted puede ubicar toda esta generación de pensamientos sobre cultura, política y arte. Estamos ya con nuestras invitadas y quisiera comenzar por una visión muy general en este café de altura, que habla de coyuntura, de lo más reciente, de lo que se nos ha quedado en la retina, como una forma de sedimentación. Cuando pensamos en mujer, ¿qué es lo que, por ejemplo, Emi Díaz podría decir, recuerda de toda esta campaña, por más aburrida que muchos lo han presentado, se ha dado? Emi. Bueno, buenas tardes con todos nuestros oyentes de Cafeína y los que nos siguen acá en la radio. Bueno, en esta campaña a mí me ha quedado como que muy presente la idea de la primera dama, ¿no? Creo que ha sido bastante polémico. Hubiera querido que se hable de la mujer, de la candidata, de la propuesta que nos propone esta nueva mujer, la única en la papeleta, pero el tema de la primera dama ha sido bastante recorrido, creo, en los medios. Y estaba recordando toda la campaña que está haciendo desde Fuerza Ecuador, ¿no? La esposa de Dalo Bucaram, Gabriela, y presenta un plan, una propuesta de trabajo súper comprometida con el tema social, pero también posicionan una idea de la familia bastante conservadora, ¿no? Igual que la propuesta de Lazo, y es lo que más a mí me ha llamado la atención, ¿no? Es profunda, es estructura familiar, conservadora, de volver al tema de, en su caso, de la religión, del pastor, de la Biblia, del perdón. Y bueno, ese es el rol que ella ha posicionado como primera dama, ¿no? Que le da una importancia bastante grande en la campaña de Dalo, ¿no? Que sería, creo que, un tema interesante para debatir ese rol que por un lado dicen que en este tiempo, en estos últimos 10 años ha quedado en off, pero hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensar si por ser la esposa de alguien, qué es lo que vas a hacer, cuál es tu rol. Sería mucho más interesante que sea una propuesta de ella, ¿no? Si es que se lance y quiere ser presidenta, ¿no? Pero es el espacio que a mí me gustaría como repensar.
Macy, ¿qué se te ha quedado a ti? Bueno, las representaciones alrededor de la mujer yo creo que han sido varias, pero como dice Emi, han sido posturas bastante conservadoras. No hay una representación de la mujer que intente romper con los límites de la mirada más tradicional. Entonces, ha predominado lo típico, ¿no? La objetualización por algún lado, el tema de las relaciones familiares de pertenencia, o sea, comprender a la mujer madre o a la mujer como perteneciente al hogar o vinculada a los roles tradicionales, y no hay una representación de la mujer como individuo o como centro desde el cual pensar propuestas transgresoras. Básicamente así, pero eso es bastante común en la instrumentalidad de la política, porque se percibe también la necesidad de acudir a un elector que se piensa también, o sea, que acude a esta mirada convencional, ¿no? Entonces, más que las representaciones que se han usado, a mí me preocupan los discursos, ¿no? Porque es bastante común encontrar este tipo de posturas, pero los discursos han sido sumamente violentos. En el caso de la misma esposa de Dalo, como venía comentando Emi, es interesante cuando ella hablaba de la potencia del esposo, ¿no? Porque incluso desde el punto de vista político esto me parece así como exagerado, ¿no? Pero hay también la postura de desarrollar, por ejemplo, las metáforas. La Cintia acude mucho a la metáfora del orden de la casa, y bueno, son las metáforas típicas que son las que se supone que debe expresar una mujer, y así también la idea de que la mujer es un ser delicado, que es un ser que no entra en una contienda política desde las posturas típicamente masculinas. Entonces se reproduce toda una perspectiva tradicional que para nada es una perspectiva de género, que para nada transversaliza el género ni pone sobre el tapete o sobre la mesa los asuntos que me parece que son cruciales, que son tanto deudas de esta década como asuntos que las candidaturas que se están proponiendo ahora tampoco quieren pensar, ¿no? Y el asunto de género yo creo que ha atravesado con grandes controversias, tanto apoyando un desarrollo del ámbito legislativo como expresando las contradicciones que tiene la inclusión de la agenda feminista al interior de la agenda gubernamental, ¿no? El problema de que la legislación no cambia las condiciones reales del patriarcado. Entonces, básicamente, estas problemáticas de género están ausentes mientras predomina una mirada, como decía acá la colega, mi compañera, pues sumamente conservadora y tradicionalista, ¿no? De lo que una mujer es o debe ser en unos roles que no responden ni siquiera a una postura contemporánea, pienso yo. Gracias, Macy's. Quiero dar la bienvenida a Paulina Recalde. Muchísimas gracias por acompañarnos, Paulina. Como ves, este es un panel solo de mujeres. Estamos hablando acerca de la mujer, lo femenino en campaña y también las ausencias de los discursos que hemos también percibido. Damos una primera mirada de qué es la primera percepción que tenemos de toda esta campaña. Emi Díaz nos ha señalado que más allá de que exista una mujer entre 8 candidatos, no se ha visto pues el papel de la mujer política, pero el que sí ha sobresalido es este de la primera dama, o de por lo menos de esa figura que se representa de la mujer. Y Macy's Carminati justamente ha profundizado más en lo que representa esa representación la redundancia, cómo se ve esa representación en términos más profundos y políticos. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, buenas tardes a todas, gracias por la invitación. Es sintomático que siempre seamos mujeres hablando de lo femenino, eso es muy sintomático. Sí. Sí, este es un tema que atraviesa la política ecuatoriana hace rato. El problema es que llevamos años llevándolo, leyéndolo del mismo modo, con casi pocos cambios. A propósito de una entrevista que tenía hace no mucho con Diario El Telégrafo sobre el tema de género en la composición de las listas, la observación que hacíamos es que, si bien es cierto en términos legales, la cuota acá en términos de paridad de género es notablemente superior en términos de avance en comparación con otros países, lo que pasaba es que las mujeres eran las suplentes en la composición de listas, al menos incluso con un informe del CNE respecto a las listas para asambleístas en el proceso 2014. El resultado, la evidencia era nítida de que las mujeres estaban, sí, efectivamente, pero permanentemente para suplentes. Eso también nos dice mucho. Claro. Sí, hay que cumplir la cuota. Y luego otro tema que creo que es fundamental es que mujeres electas no basta. Es decir, no es todo, no digo que no sea necesario, porque evidentemente el no haber tenido por ahora muchas candidatas a la presidencia y no haber tenido
prácticamente una mujer en la presidencia, salvo por minutos, da cuenta de que esa es una ausencia, eso es una falta, pero también que no basta con mujeres electas en la medida en que ya hemos tenido representaciones importantes y sin embargo hemos vivido momentos, probablemente los momentos más críticos en tratamiento de temas fundamentales para la salud pública, para los derechos públicos de las mujeres. Me refiero al episodio que todos recordamos y que todos vivimos respecto a la despenalización del aborto. Creo que esa es la máxima evidencia de que no basta con mujeres electas para que se dé. Y creo que hay que ser realistas en el sentido de pensar que esto no iba a resolverse en un periodo, que esto es un tema que tiene un arrastre fuerte en el país, que somos una sociedad que sigue mirando esto de manera muy conservadora, que las rupturas no siempre se hacen tan fácilmente desde arriba y con decisión política. Pero más allá de esta conciencia es la forma en la que esto se procesó. Es decir, no es el hecho de que se haya aprobado o no y que se haya restringido incluso las consideraciones para considerar el aborto terapéutico, sino el que se haya resuelto y se haya zanjado de la forma en la que se zanjó. Creo que eso es una evidencia histórica, y creo que vamos a guardar siempre la forma en la que cómo se evacuó. Por eso digo que no, entonces no basta con tener mujeres electas y creo que habría que hacer una resistencia a priori de que esto se ha mostrado como un logro solamente, porque parece que ahí se cierra filas y entonces alegrémonos de que tenemos una, dos, tres, cuatro mujeres allí, cuando los temas se siguen tratando de esto. Y creo, a mí también me ha llamado profundamente la atención que se reivindique ahora, y esto creo que le toca a más de una organización política, que ahora se reivindique que Ecuador por fin va a volver a tener primera dama. O sea, me parece que durante 10 años se había hablado acertadamente de que esto era un tema ya resuelto, parecía que una generación iba no a conocer o a ver estos temas, y ahora es algo de lo que no solamente es un tema sobre el que se vuelve, sino es un tema sobre el que se saca pecho. O sea, miren, otra vez vamos a tener primera dama. ¿Qué es de esta primera dama? ¿Cómo ha sido construido ese imaginario de primera dama en lo que precedió de historia? Para mi gusto es la evidencia más grande de concebir el poder público, político y la inversión social como beneficencia. Y que lo represente una madre, entre comillas, o por lo menos la figura que acompaña o complementa al presidente. Lo representa una dama, ¿no? Ya. Y las damas son las que hacen beneficencia. Ya. Son las damas de beneficencia, son las damas que entregan en sobres sumas con cámara dentro de las teletones. Esa es una dama. Esa es una más de clase. Exactamente, esto es una dama, la dama de beneficencia. Entonces, y hay que recordar además que la figura de la beneficencia en Ecuador ha tenido sus puntos más altos normalmente en ausencia del Estado. Ha pasado de algún modo a reemplazar lo que se espera del Estado y proyectado como lo más altruista posible. Cuando no hay cobertura, hay caridad. Exactamente, la beneficencia, la caridad, por eso es que las teletones normalmente buscan suplir lo que no ha llegado por X y razones a la población, de ese modo, y además haciéndolo de la forma más espectacular en el sentido de mostrarlo, de espectacularizarlo. Así son las teletones, y para mi gusto, probablemente con esto seguramente voy a ofender a varias conciencias, pero la antigua concepción, por ejemplo, del INFA en Ecuador tenía esta perspectiva, luego pasó a ocupar el lugar que tiene que ocupar dentro del Estado. Cuando hay un Estado fuerte, cuando hay presencia del Estado, no tiene por qué haber beneficencia, y ahí no hay lugar ni para primeras damas ni para primeros varones, sino para el Estado, ahora, para el público. El discurso de la alternancia ha sido muy criticado por una que por suerte no se ha mostrado como representante de las mujeres, Gloria Álvarez, a quien sí le hemos escuchado un discurso bastante agresivo contra las izquierdas o el progresismo, tachando todo de populista y negando muchísimas de las realidades que se han construido en América Latina para liberar a los pueblos de la desigualdad a través de políticas más enfocadas a lo social. Ella habla, como digo, ella ataca la alternabilidad, la alternancia con las mujeres. ¿Qué has podido percibir sobre esto? Sí, como conversamos en la mañana, Gloria
Además de que tiene todo un discurso libertario de una libertad sui generis que solo tiene relación con un específico mercado y no con los derechos de todos. Ella dice que no está de acuerdo con la alternancia, con la paridad y con las cuotas, ¿no? Y lo ha repetido N cantidad de veces. Dice que no está de acuerdo con las cuotas porque cuando ella vota por un presidente no se fija si tiene ovarios o no. Pero luego de unos 10 minutos en su conferencia que dio en la San Francisco, dice que lo primero que conquista un populista es el cuerpo y la mente. Quiere reivindicar el derecho del cuerpo, sin embargo cree que también no es necesario el tema de los ovarios y tiene una confusión, yo creo que de discurso, ¿no? Muchas personas dicen que su estrategia es confundir y confunde súper bien, pero se queda como que voy a googlear qué es el feminismo, voy a googlear qué es esto y voy a sacar una receta. Y ella dice en su libro, yo les doy una receta al final, buscan unas tácticas tipo consenso de Washington para que ustedes luchen contra estos populistas que conquistan el cuerpo. Sin embargo, en su país en el 2015, ella siempre dice, quiero que alguien me rebata, que alguien me dé argumentos, que alguien pelee conmigo ya de manera teórica, ¿no? Y Martín Rodríguez de la revista Nómada, que también es una revista digital, un canal, le solicita un debate y van juntos a un debate y el tema del cuerpo y el tema de la igualdad es de derechos y es de derechos humanos. Entonces ahí bota todo su discurso al piso en su propio país, un colega guatemalteco, ¿no? Son las cosas que creo que acá no se ven y hay muchos fans de Gloria que bueno, están encantados con su discurso. Solo un pequeño paréntesis. Gloria sabe cómo hablarles a los jóvenes, entre comillas, millennials. Les dice, tú que te estás cansado de la política, que detestas la política, que no quieres adherirte a nada que sea política, existen también otras formas de participar que se asemejan a Kim Kardashian y a todo lo que te pueda gustar. Ella le habla directamente a este porcentaje de indecisos. Sí, yo creo que es parte de su estrategia, pero yo también cuestiono esa categoría, creo que no es muy aplicable a la región, yo creo que no se aplica en su total a Latinoamérica, no, realmente no son las condiciones en las que vive esta generación, que es mi generación también, de los treintones, y más bien Gloria no tiene memoria, creo que realmente le falta esa memoria histórica que ella reivindica, pero no la tiene, porque su análisis del consenso de Washington es bastante lineal, ¿no? Ella dice que revisó los puntos y sacó una fórmula y no se aplicó, que solo se aplicó en parte la privatización. Entonces bastante, quizás es coloquial su discurso, pero es, como ella dice, no meto en una licuadora un montón de cosas y fregamos de Latinoamérica con el populismo y es bastante básico y lineal en ese espacio. Pero volviendo, al tema de la mujer, ella se queja de la libertad que se le quita al cuerpo, pero no está de acuerdo en que las mujeres tengan cuotas. Ni las mujeres, y ella lo dice, ¿no? Ni las etnias, ni las minorías, que no tiene sentido, porque ella reivindica que nacemos diferentes por naturaleza y por genética. Entonces es un discurso bastante facho, ¿no? Claro. Y este periodista, Martín, es una entrevista súper interesante, le debate todo con sus mismas cifras, ¿no? Es súper interesante ver cómo se han construido estos discursos tecnológicos desde las redes para algunos específicos públicos, ¿no? Aprovechando por coyuntura, porque este primer segmento es Café de Altura, el de coyuntura, y tomando los últimos minutos para hablar de esta Gloria Álvarez, me parece muy pertinente conocer tu mirada política profunda, filosófica de lo que significa la libertad y cómo se la concibe. Libertad para quiénes, libertad de expresión para medios privados, libertad en lo económico para propietarios. Claro. Bueno, yo quisiera primero hacer una pequeña acotación sobre el tema del populismo. Populismo es un concepto que se ha usado mucho en los últimos tiempos, que ha adquirido notoriedad, y populismo es un concepto que básicamente sirve para hablar no de un tipo de política, sino de un tipo de gobierno. O sea, básicamente populismo se ha usado para hablar de gobiernos que están relacionados con políticas específicas que han atacado ciertos estándares desde el capital y la política tradicional, y que son gobiernos progresistas que han puesto un énfasis en la institucionalización y el fortalecimiento del Estado. Pero no solo eso, sino también fundamentalmente gobiernos del sur. Podemos hablar del populismo de la Angela Merkel y del populismo del propio Donald Trump ahorita, ¿no? O sea, están asumiendo posturas que son típicamente populistas si accedimos a entender el concepto como un llamado a una masa amorfa, irracional,
y de todas formas no se le llama populistas porque pertenecen a una región específica del mundo. Entonces hay una mirada colonialista, eurocéntrica, en entender el populismo como propio de unas regiones, de unos países, de unos tipos de gobierno específicos. Entonces yo quería hacer esa acotación, y bueno, es también una forma muy superficial de hacer análisis políticos, ¿no? Contemporáneos. Lo que no quiere decir que hay que abandonar el concepto de populismo, sino entender el contexto en el que surge este concepto, ¿no? Y todas las consecuencias políticas que hay detrás. El término de libertad es un término llevado y traído, ¿no? Es un término vaciado de sentido, ¿no? Uno de los problemas de las sociedades contemporáneas es que nos han dejado sin palabras. Básicamente, la hegemonía ha logrado en los últimos años vaciar palabras como sindicato, democracia, socialismo, comunismo, por supuesto, y si no las pervierten, si no dejan su sentido en un aspecto totalmente peyorativo, los vacían de sentido al punto que pueden ser usados por cualquiera. Entonces se puede usar democracia en cualquier tipo de discurso y se puede usar libertad en cualquier tipo de discurso. Ahora, básicamente el ideal de la libertad se defiende desde el primer liberalismo, el liberalismo temprano, y se defiende como una postura antiautoritaria, una postura que está intentando negar el pasado del feudalismo y todas las formas de relaciones de dependencia, entonces pensar al individuo como algo en sí mismo y que por tanto nace con libertad. Esto genera varios problemas, pero también es una revolución en la historia. O sea, la revolución liberal es una de las revoluciones más importantes en la historia y está desarrollando un conjunto de ideales como los de fraternidad, como el de igualdad, que son innegables hoy, ¿no? Todo pensamiento revolucionario tiene que partir de ahí. No obstante, el liberalismo nunca esperó ni nunca quiso universalizar esos derechos. O sea, para el liberalismo estaba claro que había un conjunto de personas que sí tenían acceso a estos derechos, pero estos derechos no se tenían que universalizar. Y a pesar del conocimiento común que a veces apoya esa idea, son los movimientos sociales los que están defendiendo la universalización de los derechos, entendiendo las artes liberales como no propia de un grupo, como no propia de los ociosos, de los que pueden estudiar, ¿no? Y entonces pensando el acceso universal. Entonces los derechos políticos y sociales tienen una historia atravesada por las élites, ¿no? Por los condicionamientos del momento en que surgen. Pero hoy hay que entender la libertad desde un punto de vista más crítico. O sea, básicamente hay que pensar el problema de entender la libertad como atomista e individual. O sea, que el límite de mi libertad es el otro, porque eso va a desarrollar sociedades cada vez más egoístas, cada vez más caóticas, ¿no? Que es el problema hobbesiano. Si el otro es el límite de mi libertad, entonces el otro es mi enemigo. Entonces yo lo que tengo que tener es un Estado duro, pero no en el sentido de institucionalizar al que se refería Paulina, sino en el sentido de coercionar. Y el gran apoyo del liberalismo es la crítica a un Estado coercitivo, ¿no? Un Estado al que tú tienes que someter tu libertad, porque tu libertad implica que puedes pasarle por encima al otro. Entonces, una visión crítica sería: el otro no es el enemigo de mi libertad, sino la condición de posibilidad de mi libertad. Yo solo puedo ser libre si el otro es libre. Y ahí entra todo un debate alrededor de la diferencia, como al mismo tiempo un debate que puede tener en cuenta el problema de por qué no construimos sociedades más solidarias, y si somos capaces de construir sociedades más privatizadas, más individualistas, con más paranoia, con más caos social, ¿no? Y más enajenación social. Ahí es cuando se entiende desde dónde están hablando en las derechas, por ejemplo. Es que no es cualquier libertad la que están defendiendo. O sea, lo que están defendiendo, lo que están entendiendo por libertad es básicamente la necesidad. Ahora sí, pero ya tú me habías pedido perspectiva filosófica. Y bueno, ahí tenemos que básicamente, cuando ellos hablan de libertad, lo que están queriendo hablar es de la ley del más fuerte. Porque está claro que si libertad es no institucionalización y no regulación, cuando la política es regulación de la vida, pero de la vida en común, ¿no? Entonces, cuando ellos están hablando de eso, lo que están defendiendo básicamente es la ley del más fuerte, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, la primera en este espacio. Volvemos con Café Polémico, en donde ya abordaremos estos elementos mucho más provocativos de la campaña, estos que nos han enervado de pronto y que pudiesen tener alguna consecuencia o gran consecuencia en lo social. Volvemos enseguida con más. Ya volvemos con Efecto Cafeína. Mientras tanto, dese un sorbito de café digital con su reflexión oportuna. Síganos, escríbanos a nuestras redes sociales. En Twitter, @cafeínaecuador, y en Facebook, cafeína.tv.